Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, económico y político. De entrada quiero excusar la ausencia de los compañeros Pedro, Julián y Daniel, que por motivos de causa mayor no estarán acompañándonos, pero me han pedido que sí les acompañe para tratar un tema de actualidad, de vigencia y también demandado por nuestra teleaudiencia. Vamos a hablar un poco de política, vamos a hacer un análisis de la historia reciente de la política y el partidarismo en nuestro país, atendiendo a las políticas de alianza, atendiendo a las divisiones políticas y también a las especiales relaciones que en los últimos 30 años se han dado entre los principales líderes políticos de nuestro país y entre los principales dirigentes políticos de nuestro partido, ¿verdad?, del partidarismo político dominicano. Recién salimos de un proceso eleccionario parcial en que se escogieron a las autoridades municipales. Previo a ese proceso hicimos un programa sobre el poder de la municipalidad. El profesor Matías nos acompañaba para entonces y él hacía énfasis citando la postura de Juan Pablo Duarte sobre la importancia que tiene el gobierno local, si se dijera el gobierno pequeño, para el desarrollo igualmente local, el desarrollo particular, parcial, de los pueblos y de las sociedades. Un país, por ejemplo, Estados Unidos, o Colombia, o Chile, o España, no se desarrolla simplemente en términos macro, sino que el desarrollo, el progreso, el avance como nación parte de lo micro, de lo particular. El proceso de desarrollo de los pueblos va de lo particular a lo general, como el sistema inductivo. Si no hay conciencia política, si no hay conciencia de nación, si no hay conciencia social en lo particular, en lo pequeño, en la comunidad, en el municipio, en las provincias, en los condados, entonces se hace muy difícil que haya progreso y conciencia nacional. De modo que el poder municipal constituye un elemento clave, fundamental, para que pueda producirse el crecimiento económico y el desarrollo a nivel nacional. Porque las políticas particulares, municipales, orientadas, por ejemplo, a la agricultura, a la minería, al turismo, entre otros aspectos, tienen que salir de esos cabildos y de esas estructuras que se ven menores. En el caso dominicano, como tenemos un sistema muy presidencialista, normalmente hemos pensado siempre en el presidente de la República para la solución de todos los problemas. Pero en otros países, por ejemplo en Sudamérica, en Perú, en Colombia, en Chile, así como en España, por ejemplo, en Europa, hay una muy clara conciencia del poder que representa la municipalidad, los concejales, los regidores, las personas que se desarrollan y hacen vida en el vecindario, en la comunidad en particular, y promueven políticas de desarrollo, de crecimiento, de inversión en esos sectores particulares que luego impactan en el desarrollo a nivel nacional. Esa es una tarea que nosotros tenemos por delante, una asignatura pendiente que nosotros tenemos por delante como nación. Hacer conciencia sobre la importancia que reviste la participación en lo comunitario, en lo municipal, de suerte que eso impacte entonces en lo nacional. Y eso vale a propósito de la brutal abstención que se produjo recientemente en las elecciones pasadas, lo cual es una muestra de la falta de identidad y de conciencia que tiene la población dominicana en sentido general sobre la importancia de la municipalidad, que no descansa absolutamente
como responsabilidad en la población, porque el propio sistema de gobierno que nosotros hemos desarrollado ha motivado ese desaliento de la población respecto de lo local. Porque la tendencia desde los tiempos de Trujillo ha sido a concentrar en el Palacio Nacional y en la figura del presidente de la República prácticamente todo el poder y la capacidad de toma de decisiones. Entonces, ese proceso de descentralización, de empoderamiento de las autoridades locales, es necesario estimularlo y ojalá que con estas nuevas autoridades que se instalarán en los próximos meses pueda impulsarse ese proceso de concientización de las comunidades para que la gente cambie y comience a valorar el poder de la municipalidad, el poder municipal. Pero eso es a modo de introducción, porque ahora estamos a las puertas de un proceso de elecciones a nivel congresual y presidencial, y entonces nos toca referirnos un poco a eso. Antes de continuar, quiero recordarles que nosotros llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro, a través del canal 81 de Altiz, el canal 81 también de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, el canal 647 del Fire TV Stick. Así también estamos en más de 100 sistemas de cables en las provincias del país y en el satélite Eutel para todo el continente americano. Síguenos además en todas las plataformas digitales y en nuestra página www.sumundotv.com. Igualmente, les invitamos a seguirnos entonces a través de todas las plataformas que nosotros tenemos para la ocasión. Este programa Dialéctica, entonces, como les he dicho, va a referirse a esa temática política nacional, y nosotros vamos a iniciar a partir de la década de los años 80, especialmente del año 1986, eso va a ser después de la pausa que le voy a anunciar en un momentito, porque ahí vamos a destacar cuál ha sido el histórico reciente de las relaciones entre el liderazgo político nacional y cómo esas relaciones han contribuido o no con el proceso de desarrollo político, con el fortalecimiento de los partidos, de los militantes, con la fidelización de los simpatizantes a los partidos, pero también con la diferencia en términos de los objetivos que persiguen los partidos a partir de las no tan buenas relaciones eventuales entre sus líderes. A propósito de lo que asoma con frecuencia en nuestro país, que son las divisiones interpartidarias, se dice con frecuencia que como reflujo de los egos, de las apetencias individuales y a veces de malquerencias que con frecuencia generan resultados diferentes a los deseados por las militancias de los partidos y a veces hasta a los deseados por la mayoría de la población dominicana. Y para iniciar un recorrido histórico breve en ese sentido, voy a remontarme al año 1986. Para el año 1986, el Partido Revolucionario Dominicano, partido de gobierno, concluía su segundo periodo y se proponía conseguir su tercer periodo consecutivo, llevando al licenciado Jacobo Masluta, que aparece en el centro en la imagen, como candidato presidencial. Reaparecía el doctor Balaguer, que había salido 8 años antes del poder, acosado en buena parte por la población, por las multitudes. Reaparecía ahora con su partido reformista, ahora renovado como Partido Reformista Social Cristiano, y comenzaba a tomar fuerza el liderazgo del profesor Juan Bosch, o a retomar fuerza con el Partido de la Liberación Dominicana en este caso.
Había unas diferencias importantes entre los líderes del Partido Revolucionario Dominicano, partido oficial para entonces. El doctor José Francisco Peña Gómez, el licenciado Jacobo Masluta y otros dirigentes menores. Bueno, también el presidente de la República, el doctor Salvador Jorge Blanco. Esa diferencia entre Masluta, Jorge Blanco y Peña Gómez provocó que en el año 1986 ese partido no pudiera consolidar el voto de su militancia y de su simpatía. Y a pesar de que terminó con unos resultados muy cercanos el PRD con el Partido Reformista Social Cristiano, tan cercano que la diferencia entre uno y otro partido era menor a la cantidad de votos nulos y observados que se habían alcanzado en ese proceso electoral. Muchas personas dicen que si se hubiese procedido a analizar y a depurar esos votos nulos y observados, pudo cambiarse el resultado final de las elecciones. Porque había una expectativa en muchas personas, en muchos dirigentes políticos y en medios de comunicación incluso, que decían que probablemente la diferencia estaba a favor del licenciado Masluta y del PRD. Sin embargo, las contradicciones entre el liderazgo principal del partido, entre el doctor Peña Gómez, el doctor Jorge Blanco y el licenciado Masluta eran tan profundas que no se crearon las condiciones para favorecer ese proceso de reconteo o de revisión de los votos nulos y observados que pudiera darle al PRD y al licenciado Masluta ganancia de causa, y se dice que en buena parte esa diferencia provocaron el retorno del reformismo y del presidente Balaguer al poder. Para que veamos cómo la diferencia a lo interno del partido puede producir resultados importantes. Después, hacia el año 1990, ya el PRD, como resultado de suele decir, de la gran resaca o de la alta decepción que produjo esa derrota del año 1986, el PRD bajó notablemente. Incluso surgió el Partido Revolucionario Independiente PRI como una división dentro del PRD. Se había creado, por otro lado, el Bloque Institucional Socialdemócrata BIS como una división también del PRD y que lideraba el doctor Peña Gómez. Y no fue sino hasta los últimos meses antes del proceso electoral que el PRD pudo recuperar su espacio y el doctor Peña Gómez entonces asumir la presidencia, la candidatura presidencial de ese partido. Como ven en la gráfica, se había producido un crecimiento notable del Partido de la Liberación Dominicana con el profesor Bosch como candidato presidencial. Los resultados fueron se dice que de menos de un 2% y de alrededor de un 1%. 36% para el Partido Reformista y 34% para el Partido de la Liberación Dominicana. Nótese un 23% del PRD y un 7% del PRI, lo que indica que esos otros dos partidos de la oposición, cualquiera de ellos, de haber llegado a algún acuerdo político con el Partido de la Liberación Dominicana, habría alcanzado el poder, habría desplazado del poder al Partido Reformista. Pero renace de nuevo la malquerencia, las diferencias entre el liderazgo de oposición, y Jacobo, Peña y Bosch no fueron capaces de ponerse de acuerdo para sumar voluntades, para sumar intención de votos y desplazar del poder al Partido Reformista, que ese 36% significa que era una minoría la que estaba favoreciendo que continuara en el poder. De modo que puede verse nueva vez cómo la diferencia en la oposición permite que se mantenga un partido por mucho tiempo gobernando.
En otros países de la región, como por ejemplo Chile, vuelvo a citar, Brasil también, Colombia, México, la oposición normalmente tiene una tendencia a encontrarse, a entenderse, para desplazar del poder al oficialismo y provocar los cambios de los que con frecuencia se habla en política. En la República Dominicana, los egos a los que me referí hace un momento no permiten que se produzca esa unión de la oposición con frecuencia. Y más bien lo que suele suceder es que los líderes, especialmente de los partidos minoritarios, tienden a buscar alianza con el partido de gobierno con el propósito de insertarse en el gobierno, no solamente con expectativa a futuro, sino incluso para lo inmediato. Y ya tenemos experiencias recientes. De modo que esa tendencia del partidarismo político a estar colocado en el poder, en el gobierno, independientemente de las características, de los matices, de los perfiles ideológicos de las organizaciones, se convierte con frecuencia en un hándicap, en una dificultad importante para la unión de la oposición. Y por tanto, en el año 1990 continuó en el poder el Partido Reformista Social Cristiano. Después pasamos al año 1994. 4 años más tarde se cambiaba la situación. Y ahora, recuerden la crisis que sufren los partidos cuando son derrotados. Eso mismo le ocurrió al Partido de la Liberación Dominicana en los años siguientes, 1991, 92 y 93. Incluso el propio profesor Juan Bosch en una ocasión amenazó con renunciar del partido, lo que indica la profundidad de la crisis. Y una gran cantidad de dirigentes de su comité político y comité central salieron del partido, muchos de los cuales fueron a parar al Partido Reformista, el partido oficial para entonces, y otros al Partido Revolucionario Dominicano, entre otras orientaciones, incluyendo algunos que fundaron sus propios partidos. Por tanto, como conclusión, hacia 1994, el Partido de la Liberación Dominicana descendió notablemente de su población votante de un 34% 4 años antes a solo un 13%, por debajo de 15%, a solo un 13%. Y el Partido Reformista pasó de un 35% a un 42%, y el PRD, que había alcanzado un 23% en el año 1990, entonces subió a un 41%. La diferencia fue de apenas un 1%, la diferencia final. Porque con todo lo que implica las discusiones, las evaluaciones que debieron hacerse con relación a esos resultados, a los votos nulos, a los votos observados, una buena parte de la población política y del liderazgo político dominicano entiende que probablemente los resultados habrían sido diferentes y habría sido a favor del Partido Revolucionario Dominicano y su candidato presidencial, el doctor José Francisco Peña Gómez. Casi se repite la historia del año 1986 a la que me refería antes. Una importante crisis política se generó como resultado de la cercanía en estas votaciones, que motivó entonces una reforma importante a la ley electoral que estableció entonces la mayoría absoluta para alcanzar la presidencia de la República, es decir, el 50% más 1. De modo que no pudiese con solo el 35% o con el 42% como había pasado anteriormente y hasta menos, alcanzar un partido y un candidato a la presidencia de la República, sino que fuese necesario pasar a una segunda vuelta en donde el que alcanzara la mayoría obtendría ganancia de causa.
Y en esa primera fase, si un partido alcanzaba el 50% más uno, entonces sí pasaba a ocupar la presidencia de la República. Este proceso que se libró en esa época y esos cambios fueron muy importantes porque crearon las bases para el entendimiento político, para las alianzas políticas. Y eso se produjo en los siguientes 2 años. Hacia el año 1996, efectivamente, el partido más votado no alcanzó la mayoría de votación requerida para alcanzar la presidencia de la República, que era el 50% más uno, sino que el partido más votado, que era el PRD, con el doctor Peña Gómez como candidato, alcanzó el 46%. Le faltaron 4% o 3 puntos y fracciones por ciento para alcanzar la mayoría que le diera la presidencia de la República. El Partido de la Liberación Dominicana, ahora con el doctor Leonel Fernández como candidato, llegó a un 38.6%, 39%, y el Partido Reformista Social Cristiano, que era el partido oficial y que llevaba como candidato ahora no al doctor Balaguer, sino al licenciado Jacinto Peinado, y no llevaba como candidato al doctor Balaguer, porque esa misma reforma de 2 años antes le impedía repostularse para un siguiente periodo. Y ahí entonces se muda la diferencia, la agrura en el liderazgo político del PRD al Partido Reformista. Y las relaciones entre el líder del partido, presidente de la República, el doctor Balaguer, y su candidato, el licenciado Peinado, no fueron las mejores. De hecho, el propio presidente Balaguer no acudió a sufragar en las elecciones del 16 de mayo de ese año. Y una gran cantidad de la dirigencia principal de ese partido no se movió en favor de la candidatura de su propio partido. De manera que la diferencia entonces se produjo en el Partido Reformista. Eso ya había sucedido muchos años antes. En el año 1970, entre el presidente Balaguer y su vicepresidente, se había producido también una diferencia importante que había motivado el nacimiento de un nuevo partido y había generado una crisis política que, sin embargo, por las condiciones muy fuertes, casi tiránicas que se vivían en ese tiempo, no fue posible vencer al partido de gobierno en las elecciones, en esas elecciones de 1970 y en las siguientes de 1974, y el partido de gobierno se mantuvo en el poder. Pero ahora, con esas malquerencias a lo interno del Partido Reformista, fíjense cómo este partido cayó a una cantidad de solo un 15%. Por debajo del 20%, y sin embargo el Partido de la Liberación Dominicana, que había sacado un 13%, sube a casi un 40%, lo que indica que la migración de votos se produjo especialmente desde el reformismo hacia el PLDismo, y ahí entonces comienza una nueva era. En ese periodo entonces fue necesario realizar una segunda vuelta electoral, un segundo proceso electoral. Entre los 2 candidatos que habían alcanzado la mayoría de votos, ¿verdad? Primer y segundo lugar, el doctor Peña Gómez y el profesor Fernández. Y en esas elecciones de segunda vuelta, entonces venció el PLD, ahora con el apoyo del Partido Reformista Social Cristiano, en una alianza que se produjo entre este partido de la oposición PLD y el partido oficial reformista, vencieron al PRD, y se alcanza el poder entonces por parte del PLD y el doctor Leonel Fernández. Muy importante destacar que hasta el momento es la única ocasión en la que se ha producido una segunda elección.
Después, en todos los procesos siguientes, y eso vale para la segunda parte del programa, a lo que me voy a referir más adelante, las elecciones se han decidido en primera vuelta. No ha sido posible ganancia de causa en una segunda vuelta porque no se haya alcanzado el 50% más uno en los siguientes periodos. Pudiera tal vez ponerse un ligerito asterisco para las elecciones siguientes del año 2000, en que el Partido Revolucionario Dominicano, que llevaba ahora como candidato presidencial al ingeniero Hipólito Mejía, el Partido de la Liberación Dominicana, que llevaba como candidato al licenciado Danilo Medina, y el Partido Reformista Social Cristiano, que entonces retomaba el ritmo de aspiraciones del presidente Balaguer. En este proceso electoral del año 2000, el PRD con el ingeniero Hipólito Mejía alcanzó el 49.8% de los votos. El PLD con el licenciado Medina alcanzó el 24.9%, rondando el 25%, y el Partido Reformista con el doctor Balaguer el 24.6%. Prácticamente un empate entre el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana, rondando el 25%. Esa condición en que estos dos partidos alcanzaban cifras similares, alrededor del 24%, facilitaba que el partido que estaba puntero en las elecciones entonces se aproximara notablemente al 50% más uno. Aunque no lo alcanzó en términos netos, pero la diferencia era tan significativa que finalmente se acordó aceptar el triunfo en primera vuelta para el ingeniero Mejía de las elecciones de ese año 2000. Probablemente si se hubiese producido un reconteo de votos nulos observados y etcétera, a lo mejor llegara al 50% más uno. Pero la cercanía era tal y también había una indisposición para producirse una alianza plena entre los partidos que quedaron, en este caso, en segundo y tercer lugar, casi en segundo lugar ambos. Las alianzas no son exactas, pueden sumar más de lo que la lógica dice, o podría ser menos de lo que dice la lógica política. Es decir, que no habría una garantía plena de que una alianza entre el Partido Reformista y el PLD derrotara al PRD, habiendo alcanzado en la primera vuelta muy cerca del 50%, del 49.8%, y por tanto era razonable y entendible que se asumiera como victoria en primera vuelta para el PRD. Y en lo sucesivo, entonces, ya no habría ninguna posibilidad de pensar en segunda vuelta, porque todas las elecciones siguientes se decidieron en la primera vuelta, en la primera cita de la población para participar en las elecciones. Comienza en este año 2000 entonces un nuevo periodo. Y aquí también nosotros entrenamos en buena parte el final de la era de las ideologías. Se recuerda bien a Francis Fukuyama, cuando unos años antes había pronosticado el fin de la historia y el fin de las ideologías. Y refería que ya no existirían las ideologías como leitmotiv político para la gente acudir a votar en favor de su líder o en favor de sus ideales políticos, sino que entraría en juego entonces otro componente importante, que es el mercado, la economía, el mercadeo, la supervivencia,
el crecimiento o avance de las personas en las clases sociales, que clase baja quiere subir a clase media y clase media a clase alta, y sin importar tanto la idea. Ahí está precisamente el profesor Fukuyama. Sin importar tanto la idea política que se había tenido en los Estados Unidos. Él es estadounidense, en los Estados Unidos en esas décadas anteriores, pero también en la República Dominicana. Durante los años 70 y los años 80 y buena parte de los años 90, la población dominicana tenía un sentido de pertenencia a un partido político y también de lealtad a un liderazgo. El balaguerista era balaguerista, el bochista era bochista y el peñagomista, peñagomista. Y también los militantes de las izquierdas se mantenían firmes, incólumes a sus ideales, a sus creencias, a sus líderes. En esos años 70, 80 y 90, las ideologías jugaban un papel muy importante. Se podía apostar al voto de las personas por el partido en que militaba. A partir del año 2000 eso se va a quedar atrás y ya la ideología no va a jugar ese papel tan importante. Ya la gente va a pensar en otro orden, la gente va a pensar en colocarse en alguna estructura de poder. Mucha gente va a pensar en ganar y por lo tanto se inclina a votar por el partido que siente que tiene las posibilidades de ganar. Y cuando su partido o su líder no lo siente con posibilidades de ganar, la militancia, los simpatizantes en primer lugar y en segundo lugar la propia militancia lo dejan solo, porque la gente quiere ganar y entonces eso crea una carrera desenfrenada por alcanzar posiciones de poder, que nosotros vemos en nuestros tiempos como una serie de partidos minoritarios, emergentes se ha dicho eventualmente, están en cada periodo en corre-corre, moviéndose hacia donde dicen las encuestas y hacia donde se mueven las más altas posibilidades de poder, independientemente de las características de ese partido que en ese momento se vea con alta posibilidad de poder. Eso es el fin de las ideologías, el fin de la historia, como decía Fukuyama, para ahora pensar solamente en el beneficio particular. Y llegamos entonces a este nuevo proceso a partir del año 2000, en que se produce el gobierno del PRD hasta el año 2004. A partir del año 2004, entonces, va el Partido de la Liberación Dominicana a establecerse en el poder y a desarrollar una hegemonía importante política. Las elecciones siguientes las habría de ganar en primera vuelta. En el año 2004 de manera contundente. En el año 2008 también. En el año 2012 no tan contundente, porque ya se habían producido algunas situaciones a lo interno de los partidos, y entonces eso había lesionado ligeramente esa militancia y simpatizantes abrumadores que tenían los partidos, especialmente el Partido de la Liberación Dominicana para entonces, el Partido Revolucionario Dominicano, que corría con unas altas posibilidades como producto del desgaste que ya después de 8 años gobernando sufría el PLD. Pero también se producía a lo interno del PRD esa malquerencia. Recuérdese de aquellos pactos que se produjeron entre dirigentes y líderes del PLD y del PRD. Ya había hacia el 2012 una marcada diferencia en el liderazgo político del PRD y eso prácticamente impidió
que ese partido alcanzara el poder, porque estuvo bastante cerca en ese año 2012 de alcanzar el poder, pero no fue posible. Y esa situación de derrota que sufrió el PRD lo llevó entonces a una profunda división, que fue más que una división, una mudanza del PRD hacia el PRM, que nacería entonces poco tiempo después, y el PRD entonces quedaría disminuido a una condición de partido minoritario. Pero vinieron las elecciones del año 2016 y ahí alcanzó el PLD y el presidente Medina una votación increíble, astronómica, impensada en otros tiempos. De manera que, y ese sería entonces como el último gran zarpazo de importancia que daría ese partido en los procesos electorales en este año 2016. Ya el proceso siguiente es el pasado del año 2020. Renace, entonces se muda al PLD. Esa malquerencia que existió en el PRD y en el Partido Reformista, ahora al PLD, se producen unas diferencias notables en su liderazgo, en el presidente de su partido, el presidente de la República, otros dirigentes importantes, que terminaría con una división del partido en el poder, el PLD, apenas meses antes de las elecciones del año 2020, que llevaron a la derrota electoral de ese partido y al retorno, bueno, al ascenso del PRM, antiguo PRD, al poder en el año 2020, y entonces ahí comienza una nueva historia. En 2 meses y algo estaremos celebrando elecciones congresuales y presidenciales en nuestro país. 3 partidos, bueno, muchos partidos, pero 3 partidos se perfilan en las posiciones cimeras. En primer lugar, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, que lleva como candidato presidencial al presidente de la República, que aplica para la reelección. El Partido de la Liberación Dominicana, que lleva como candidato presidencial, lleva su candidato presidencial también, Abel Martínez, y el partido Fuerza del Pueblo, al doctor Fernández. Hemos terminado recientemente un proceso de elecciones municipales donde el Partido Revolucionario Moderno alcanzó una mayoría abrumadora que asciende a un 47.31%, 47%. El Partido de la Liberación Dominicana un 22% y el Partido Fuerza del Pueblo un 14%. Después el PRD, que alcanza aproximadamente un 3%, y otros partidos menores, partidos reformistas, entre otros, que alcanzan un 1 y menos de un 1%. ¿Qué va a pasar en estas elecciones que vienen? ¿Y qué importancia, qué papel juega este proceso recién pasado y sus resultados? En algunas ocasiones se había dicho o habían dicho dirigentes y líderes de los diferentes partidos que las elecciones parciales municipales hablarían en cierto sentido sobre lo que vendría luego para las elecciones presidenciales. No se contaba con que habría una abstención, una apatía tan significativa de la población a votar. Realmente la comunidad política dominicana ha sido sorprendida por los resultados de la gran abstención. Esa abstención nos complica un poco a la hora de hacer las predicciones sobre los resultados que vienen. No totalmente, pero sí un poco. Un poco porque hay una tendencia a considerar que la abstención ha sido mayoritaria en el sector de la oposición que en el sector del oficialismo, y se piensa en las posibilidades que tiene el oficialismo para llevar y para motivar a su gente a votar, y que esa situación entonces
puede que favorezca más las posibilidades de participar en el proceso de los seguidores de ese partido, en este caso del PRM. Pero eso es parcialmente aceptable porque ya en términos global las estadísticas indican que la abstención hay que calculárselas a todos. Y si se tomara en cuenta esta visión, entonces se diría que la proyección de victoria electoral estaría del lado del oficialismo. Eso es mutatis mutandi, dejando de lado, ¿verdad?, situaciones de tipo particulares, porque obviamente no es lo mismo las elecciones municipales que las presidenciales y congresuales, habidas cuentas de que el sector que reside fuera del país no podía participar en este proceso y entonces ahora sí puede participar. Y entonces el partido o los partidos que tengan una mayor cantidad de votantes o de simpatizantes en el exterior tendría una ventaja, considerando que ahora no se produzca esos niveles de abstención. En segundo lugar, también hay que anotar que, como decíamos al principio del programa, la motivación de la población votante no es igual para las posiciones municipales, que son muy puntuales, muy comunitarias, que las elecciones presidenciales, porque la gente tiene la mira puesta en el presidente y en el gobierno central. Y entonces ha de entenderse que la motivación para votar ahora será mucho mayor y que por lo tanto los índices de abstención que se produjeron en el pasado no van a ser necesariamente los índices de abstención en las elecciones que vienen. También hay un detallito que ha de tomar en cuenta cada partido. Por ejemplo, el partido oficialista, el PRM, alcanzó una votación menor que la votación que alcanzó en el proceso anterior. Y entonces, si se mira de manera fría, pudiera decir las personas o algún analista que ha descendido en el favor de la población. El partido Fuerza del Pueblo, por ejemplo, en las elecciones presidenciales pasadas, apenas alcanzó un 8 y algo por ciento, es decir, por debajo de 10%, y ahora alcanza un 14 y algo por ciento. Si se mira fríamente, entonces se diría que este partido creció. Y el Partido de la Liberación Dominicana, que había alcanzado un 37% y ahora solo llega a un 24%, se diría que se redujo en su población. Pero ya saben que no es lo mismo el proceso, como he dicho, el proceso municipal que el proceso presidencial, y entonces eso se nos complica un poco para hacer las predicciones. ¿Qué necesitaría la oposición para remontar y convertirse en una opción de poder? Impedir, por ejemplo, que haya solución de primera vuelta. Necesitaría un fortalecimiento significativo e integración de toda su dirigencia. Que todos los dirigentes de cada partido, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana, se integren a trabajar al unísono y con suficiente motivación para conseguir estimular a su militancia y simpatizantes a votar. Y lo propio el Partido Fuerza del Pueblo y los demás. Un detallito, el partido Alianza País, que lleva como candidato a la senaduría del Distrito Nacional en alianza con el partido oficialista PRM, al doctor Moreno, Guillermo Moreno, no llevará al presidente Abinader como candidato presidencial, sino a María Teresa Cabrera, otra persona. Es un poco complejo que ese partido va a estar en el Distrito Nacional, por ejemplo, llamando a votar por su líder para la senaduría, pero no por el presidente de la República que aspira a la repostulación, sino a otra persona. Eso tal vez pudiera limitarle ligeramente al partido de gobierno.
Algo también similar sucede con la Fuerza Nacional Progresista, que es un partido que acudió aliado en este proceso municipal y que ahora para las elecciones presidenciales no llevará como candidato presidencial al presidente Abinader, no lleva candidato presidencial, y eso entonces pudiera generar un nivel de preocupación menor, pero preocupación al fin. ¿Qué necesita el PRM para garantizarse triunfo en primera vuelta? Necesita lo que se llama una suma positiva electoral. No solamente salir en la conquista de nuevos votantes o de personas que no militan en ningún partido, sino especialmente salir en la sana conquista en el campo político de personas que pudieran tener compromiso o intención de voto hacia la oposición y mudarlo entonces para que se comprometan a votar por el oficialismo. Esa fórmula es de suma positiva, porque cuando usted consigue que el contrario vote por usted, está reduciendo al contrario y está sumando usted como un voto que vale doble. De modo que el PRM precisa de esa suma positiva para conseguir el triunfo en primera vuelta. Tiene a su favor también la historia político-electoral de la República Dominicana, que desde el año 2000 hasta la fecha, 24 años, siempre ha decidido en primera vuelta. La población votante dominicana no se mueve mucho en el sentido de prorrogar las elecciones de una primera a una segunda vuelta, y eso pudiera motivar el voto en función del PRM. La oposición necesitaría luego una unidad monolítica y la verdad eso no se ve. El no haber llegado a acuerdos, por ejemplo en Santo Domingo Este o por ejemplo en Jaina, donde la oposición tenía amplias posibilidades de ganar, es una señal clara de que no hay una perspectiva de facilitar, expulsar del poder al PRM de parte de un sector del liderazgo, especialmente del PLD. El presidente Danilo Medina y algunos altos dirigentes del PLD no han dado señales suficientes de estar decididos a conquistar el poder, y más bien lucen estar interesados en evitar que, por ejemplo, Fernández, que sería, o por lo menos así se veía hasta estas elecciones, que sería el que tendría las mayores posibilidades, y también así lo han señalado las encuestas cuando se han referido a aspiraciones presidenciales. Así que luce que el liderazgo del PLD en la persona del presidente Medina no estaría en esa disposición, sino que estaría más bien en la disposición de que continúe el presidente Abinader y el PRM en el poder, y en estos momentos eso es lo que se está viendo en el horizonte político dominicano. Si el PRM consigue la suma positiva para garantizar más del 50%, trabajando de manera ardua políticamente, es casi seguro que la población va a mantener su posición de decidir en primera vuelta los procesos electorales, y entonces tendríamos solución de primera vuelta. Pero en política nada es seguro, porque la política es de las ciencias sociales, y en las ciencias sociales no siempre las mismas causas producen los mismos efectos. En las ciencias sociales lo que se hacen es aproximaciones, es probabilidades, no se pueden hacer predicciones absolutas. Cuando se creía que la gente iría en masas a votar, porque así lo decían esas caravanas multitudinarias que realizaban los partidos, al final la gente no fue en masa a votar. Entonces, de modo que no siempre se sabe cómo va a reaccionar la población en estos momentos electorales. Pero si se tratara de hacer una visión
puntual, entonces se diría que en estos momentos casi se ve por dónde vienen los resultados para las próximas elecciones. Señores, hemos llegado al final de este programa Dialéctica. Hemos querido compartir con ustedes estas ideas y opiniones. Casi cada quien tiene su punto de vista y su manera también de evaluar el derrotero, ¿verdad?, político que tiene, que siempre ha de respetarse en un clima de derechos y de libertades. Será hasta una próxima entrega de Dialéctica, porque la verdad importa. Hasta luego.